Muy buenas, hoy les hablaremos sobre las causales de exoneración y causa extraña. Mi grupo está conformado por el doctor Harvey Valencia Hurtado, el doctor José Jorge Acosta Méndez y mi persona que les habla, Albeniz Atencio Gallardo. Pertenecemos a la Universidad Santander UDES Campus Valledupar. Esta electiva la dicta el doctor Leider Ochoa Suárez en el área de responsabilidad civil. Iniciamos. Bueno, buenas tardes. A nuestro grupo nos correspondió hablar sobre las causales de exoneración, la causa extraña. Entonces podemos empezar definiendo la causa extraña como aquel evento irresistible jurídicamente ajeno al demandado. Para que se constituya una causa extraña, o sea, entre la causal de exoneración, deben existir unos requisitos: que sea irresistible e imprevisible, que esto no es imputable de culpa. O sea, para poder que se configure una causa extraña, no debe de haber el nexo de causalidad. O sea, ahí se rompe el nexo de causalidad entre el hecho, ¿sí? O entre la conducta y el daño, ¿verdad? Se rompe. O sea, el demandado no se debe configurar la culpa de parte del demandado o el sujeto activo que haya cometido el daño, ¿verdad? Para poder que se configure la causa extraña. O sea, eso rompe la culpa del sujeto activo que haya cometido el daño, para poder que se configure la causa extraña, ¿verdad? Entonces, junto con la causa extraña hay varios tipos, ¿verdad? Que tenemos el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima, ¿sí? Cuando se alega una causa extraña, el sujeto activo que causa el daño se exonera totalmente del pago de alguna indemnización, porque cuando se configuran todos estos tipos que acabamos de hablar, que es la causa, el caso fortuito o la fuerza mayor, son situaciones que son ajenas a la voluntad del sujeto activo que haya cometido que haya cometido o que se le está imputando que haya cometido el hecho dañoso. Son cosas que se alejan de la voluntad que se alejan de la voluntad del que haya cometido ese hecho dañoso, ¿sí? O sea, no son cosas que son previsibles. O sea, por eso dice que debe ser imprevisible. O sea, que ni siquiera el sujeto activo dentro de su psiquis haya previsto su psiquis haya previsto que, que, que se iba a poder dar ese hecho dañoso. Irresistible, se puede hablar de irresistibilidad, porque no está en su sí de él haber ayudado a la realización de ese daño. O sea, es imparable, algo que no está dentro de él haberlo podido evitar, ¿sí? Es un hecho totalmente natural. Entonces, cuando nosotros encontramos que se configuran todos estos requisitos, podemos nosotros alegar una causa extraña y totalmente somos exonerados de toda culpa. Bueno, hablando sobre los requisitos para que haya causa extraña, se ha establecido que la fuerza mayor y la causa extraña en general se ha definido mayoritariamente como ese evento irresistible, imprevisible y extraño o exterior al deudor. Estas son características que se han aplicado la mayoría de veces solamente en lo que es en el caso fortuito la fuerza mayor, pero la doctrina, la ley y la jurisprudencia también aplican estos mismos requisitos en todos esos eventos que constituyen una causa extraña, como por ejemplo tenemos lo que es el hecho exclusivo de la víctima y el hecho exclusivo de un tercero. Entonces, los requisitos que se han establecido para que haya causa extraña en todos los eventos es que el hecho debe ser irresistible, imprevisible y extraño o exterior al deudor.
Hablando sobre la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la definición que ha establecido la doctrina es que el deudor debe estar imposibilitado para cumplir esa obligación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el hecho que condujo o generó el daño debe ser irresistible o inevitable para que se pueda hablar de la causa extraña, pero el cual esa irresistibilidad también puede ser tanto como física como moral. Se ha establecido que cuando se habla de irresistibilidad es sobre todo los efectos que éste genera o que éste produzca, más no sobre el efecto en sí mismo. Como por ejemplo tenemos lo que son los terremotos y los huracanes, que son totalmente irresistibles en el sentido de que nosotros no estamos en la posibilidad de impedir que alguno de estos dos ocurra. En el Código Civil, en su artículo 64, y algunos autores también dan como fuerza mayor de ejemplo este tipo de eventos. También puede suceder que en algún momento determinado el deudor puede impedir los efectos dañinos del fenómeno, como por ejemplo tenemos en el contrato de transporte, contrato de transporte donde puede que un transportador no pueda evitar que un derrumbe se produzca o se ocurra, o una banda de piratas terrestres actúe, pero sí se puede averiguar si el transportador estaba o no en la capacidad de evitar el derrumbe o la acción de los piratas. En este sentido, nosotros no debemos confundir lo que es la imposibilidad con la dificultad, donde el demandado debe probar que estaba en la imposibilidad para evitar el daño para que se pueda hablar de una irresistibilidad. Se ha establecido de que el hecho de una simple dificultad no libera al demandado de su responsabilidad. Es aquí donde cumple el juez un papel muy fundamental, donde debe determinar en cada circunstancia si el hecho se constituye irresistible o no. Hoy en día no se exigen circunstancias absolutamente extraordinarias e insuperables para que se pueda hablar de irresistibilidad en la causa extraña. Cuando se exige la causa extraña, tiene que identificarse como tal el fenómeno completo que ha causado el daño. Lo que esto, ¿qué significa? Significa que se debe demostrar la causa extraña cuando se muestre la causa del daño y que se puso toda la diligencia y el cuidado necesario para evitar todos los efectos dañinos y pese a toda esa diligencia y cuidado, este mismo efecto se produjo. Ya hablando sobre lo que es la imprevisibilidad como elemento de la causa extraña, también la doctrina y la jurisprudencia establecen sobre la imprevisibilidad de que según esto es algo imprevisible cuando no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia. Con base a esto, el agente causante del daño solo podrá invocar la causa extraña cuando el hecho alegado no era imaginable a que esto ocurriera. La palabra imprevisibilidad puede entenderse como aquello que jamás pasó por la mente del hombre antes de su ocurrencia. ¿Esto qué quiere decir? Se trata de algo inimaginable. La doctrina también ha establecido que el hecho que se alega como causal de exoneración solo es imprevisible cuando es de rara ocurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si el hecho se produce de una forma más o menos reiteradas o frecuentes, el demandado no podrá exonerarse de la responsabilidad. La Corte Suprema también ha establecido la fuerza mayor y el caso fortuito que debe existir que el hecho debe ser irresistible, que dentro de los hechos, que dentro de los hechos normales de la vida no sea posible contemplar su ocurrencia. Por el contrario, si el hecho razonable hubiera podido preverse por ser un acontecimiento de ocurrencia frecuente, no se puede establecer como elemento imprevisible. Hablando también sobre la exterioridad como causa extraña, se considera aquel evento que se alega como causa extraña debe ser ajeno jurídicamente, así le sea interno desde el punto de vista físico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el daño debe ser ajeno, exterior o extraño en torno a los deberes u obligaciones jurídicas del deudor. Si existe culpa del deudor en la ocurrencia del daño, jamás se puede hablar sobre lo que es la causa extraña. Por ejemplo, puede que en en el momento de ocurrir los daños, el evento, si fuese posible, si fuese irresistible, pero investigando los hechos cronológicamente puede establecerse que el deudor no tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño irresistible. Entonces, una vez probada la irresistibilidad, se está probando lo que es la ausencia de culpa. La doctrina también ha establecido que el hecho debe ser físicamente exterior al deudor o a su actividad. Entonces, establecemos que la causa extraña es el efecto irresistible y jurídicamente ajeno al deudor o agente causante del daño, el cual constituye una causa extraña a la fuerza mayor
el caso fortuito, el hecho exclusivo de un tercero y el hecho exclusivo de la víctima. Bueno, hoy les hablaré sobre el hecho exclusivo de la víctima. Esta figura aquí representa a la víctima, aquí sería el agente demandado. En este caso planteado, cuando exista la culpabilidad por parte de la víctima, este agente demandado debe exonerarse por completo, porque no existió en ningún momento la intención de lesionar a esta persona. Entonces, frente a esto, quiere decir de que la víctima automáticamente sería la ocasionadora de que se haya generado dicho daño. Entonces, esa culpa en nuestro artículo 2341 es la culpa probada. Ahí podemos evidenciar de que cuando se prueba de que este agente demandado no tuvo la mínima intención de lesionar a esta víctima, debe quedar por completo exonerado de esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque recae sobre esta víctima quien ocasionó dicho daño. Entonces, pero el artículo 2357 nos habla de la reducción de culpas. Cuando debe existir culpa de parte y parte, si la culpa de la víctima es causa exclusiva del daño, no cabe hablar de reducción porque se ha presentado, es una exoneración total. En este caso, si demostramos nosotros que frente a esto el agente demandado no tuvo culpa, debe quedar exonerado por completo. Pero si demostramos aquí de que ambos tuvieron culpa, tanto la víctima como el agente demandado, entonces no sería una exoneración total, sería una reducción parcial, porque ambos están implicados dentro de ese mismo daño y ocasionaron directamente, tanto este tuvo culpabilidad, el agente demandado, como la víctima. Entonces, frente a este hecho, podemos decir de que ambos tuvieron culpabilidad, tanto la víctima como el demandado. Entonces, les hablaré, aquí estamos hablando sobre el hecho exclusivo de la víctima, ahora le vamos a hablar sobre el hecho exclusivo de un tercero. Bueno, aquí les hablaremos del hecho exclusivo de un tercero. Cuando este agente demandado se le demuestre, como lo dice el artículo 2357 de nuestro Código Civil, se demuestre de que existió la intención de parte de él para ocasionar este daño, él es el responsable en la totalidad de ese daño generador. Tendría la responsabilidad total de lo que se ha generado acá, porque aquí demostramos de que la víctima en ningún momento tuvo la mínima intención de haber ocasionado ese daño generador de esa lesión. Entonces, frente a esa responsabilidad, vemos que el hecho de un tercero, aquí lo vemos como de una u otra manera ha ocasionado dicho daño o dicha lesión. Entonces, podemos decir de que cuando este es responsable, él es prácticamente, él no está exonerado. Él es culpable de haber cometido dicho daño en su totalidad. Y está exonerado el hecho de la víctima. Aquí el daño generado lo ha ocasionado el agente demandado. Por lo tanto, él tiene esa culpabilidad. Pero en el otro caso, en el otro escenario, cuando vemos de que la víctima, tanto como el agente demandado, tuvieron de una u otra manera esa intención, entonces aquí no se hablaría de exoneración de culpa, sino aquí estaría sobre una reducción parcial, porque ambos cometieron de una u otra manera ese evento para que hayan concurrido con el dicho daño. Entonces, ya les hablé sobre el hecho exclusivo de la víctima y el hecho exclusivo de un tercero. Ahora les voy a hablar del caso fortuito o fuerza mayor.
Se dice de que el caso fortuito solamente se ocasiona en eventos naturales, como terremoto, deslizamiento, que de pronto vaya esta persona en la vía y que aquí hubo un derrumbe y que el carro ocasionó de que el accidente con esta víctima le generara un daño. Él no tuvo en ningún momento la intención, debido a ese desastre natural. Eso es llamado caso fortuito. Pero el caso fortuito tiene un verdadero vínculo con la fuerza mayor, pero debe existir ese nexo de causalidad para que los dos formen ese dicho efecto. En ese entendido podemos decir, lo ha dicho la jurisprudencia en la corte, que frente a este caso no necesariamente deben estar los dos, debe apartarse uno del otro para poder identificar los elementos necesarios para establecer si fue fuerza mayor o caso fortuito. Entonces dijimos anteriormente que el caso fortuito se da por los eventos naturales de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor se da por la fuerza de una fuerza extraña, exterior, haya dado para que esto se genere. Hay uno que es irresistible y otro imprevisible. Ya, no se pudo de una manera impredecir de que este daño se fuera a ocasionar. Entonces, frente a eso podemos decir que la fuerza mayor proviene de la voluntad de una persona exterior para que concurra con este evento. Mientras que en el caso fortuito podemos decir de que se da este evento por la naturaleza y que es imprevisible. Ya en ningún momento se pudo mirar cómo prevenir dicho daño. ¿Por qué? Porque fue por causas de la naturaleza. Entonces, en ese entendido podemos decir que el caso fortuito o la fuerza mayor tienen una especial vinculación de nexo de causalidad, pero se debe desvincular al momento de mirar cuál de los dos sopesa más que el otro, porque dicho por la corte, no es necesario concurrir con estos dos elementos, es necesario que solamente exista uno para que se genere dicho daño. Entonces no hay necesidad de concurrir con los dos elementos para mirar en el fondo de esto y decidir cuál de los dos tiene mayor relevancia o mayor peso uno que el otro. Entonces, en el evento, el caso fortuito, podemos decir que es algo imprevisible, que es por desastre natural, mientras que la fuerza mayor se da por la voluntad de una persona exterior al daño que se haya ocasionado. Entonces, aquí en este entendido he dejado muy claro mi participación del hecho exclusivo de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero, una explicación más detallada de los casos fortuitos y fuerza mayor, y espero que le haya sido muy claro. There's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect